Queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este su programa Lecciones para la Eternidad, y esta vez con la lección número 6 que lleva por título El enemigo interno. Antes de dar inicio voy a dar la bienvenida a Ronald. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Cómo te encuentras? Gracias, Joel, por continuar, de hecho, semana tras semana. Y yo estoy muy contento y muy alegre por traer en esta oportunidad también muchas lecciones del libro de Josué, especialmente del capítulo 7. Así que aprenderemos especialmente esta semana del enemigo interno. Eso es lo que más debemos temer. Más que los enemigos externos, el enemigo interno. Sí, es interesante lo que dijiste, Ronald. Y antes de en sí entrar al repaso, al estudio de la lección de esta semana, quiero invitarte a ti que nos estás viendo, que puedas ver nuestro canal de YouTube, donde no solamente hay el repaso de la lección, hay muchos otros programas, hay algunas series que se grabaron. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, tal vez de interés también, porque se están tocando varios temas interesantes. Hay podcasts, hay algunas series hablando en relación a la salvación, qué es lo que nosotros debemos, o de qué manera nosotros debemos responder a las bendiciones que Dios nos dio. También hay un pequeño estudio del libro de Cantares, muy interesante, de nuestro hermano Clarence Peña. Y yo le invito a usted que pueda ver y revisar, y si es de mucha bendición para su vida, también puedas compartir con los demás. Y también te invito a que si no estás suscrito al canal, te puedas suscribir, porque para nosotros nos va a ayudar mucho, y no solamente a nosotros, sino también vas a ayudar que otras personas puedan ver el contenido que estamos haciendo. Nosotros esperamos que en el nombre de Jesús sea una bendición para tu vida. Bien, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con una pequeña oración. Ronald, nos guía, por favor. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, te damos gracias por continuar con nosotros, por tu enseñanza, por tu cuidado y por tu protección. Quisiéramos, Padre, de que no solo seamos los que se benefician con estas enseñanzas nosotros, sino a todas aquellas personas que también estudian o escuchan, que ellos también puedan recibir aquella impresión de tu Espíritu Santo, de realmente ajustar sus vidas a la palabra, que tu Espíritu Santo pueda operar de manera poderosa y milagrosa en cada una o en cada vida de ellos, y que podamos responder de manera rápida a tu llamado y arreglar nuestras vidas ante ti. En esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos impresione, nos dirija nuestro pensamiento y que podamos aprender de ti las lecciones del pasado. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, el título es El enemigo interno. Esta vez la lección está basada básicamente en los capítulos 7 y 8 del libro de Josué, tomando en cuenta también algunos salmos y algunos otros libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ver experiencias del pueblo de Israel en cuanto a ese enemigo que no solamente ataca de afuera, que en el caso de ellos era por medio de las ciudades paganas, de personas que venían de afuera, sino esta vez de un acontecimiento que fue de alguien que estaba dentro del pueblo de Israel. Vamos a ver la influencia que eso tiene, las consecuencias que trae a veces de algo que nosotros consideramos algo pequeñño. Israel tuvo que aprender lecciones aún de esas experiencias dolorosas. En este caso es algo que a ellos les costó, bueno, les costó la vida de muchas personas. Un pequeño error que tal vez fue considerado en su momento algo pequeño, como la sierva del Señor también lo llamó una nimiedad, algo sin importancia, algo insignificante, tuvo consecuencias grandes, costó la vida de muchas personas. Y nosotros estamos también enfrentándonos día a día a este tipo de desafíos también, y no solamente nosotros, sino aún como pueblo de Dios. Así que la experiencia que vamos a ver en los capítulos 7 y 8 del libro de Josué nos va a enseñar una lección muy importante a nosotros como adventistas del séptimo día. Hay algo que está impidiendo de que el adventismo cumpla su misión y así Cristo vuelva por segunda vez. Tal vez sea esta la causa que está impidiendo ese desenvolvimiento de la historia. Bien, vamos a ir al primer día, que lleva por título Incumplimiento del pacto. Vamos a ver la experiencia de Acán. Antes de eso, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo derrotar a Ai, un pueblo significativamente menor que Jericó? Sin embargo, ahí vamos a ver que fueron algunas circunstancias que hicieron que el pueblo de Israel no tuviera la victoria en esa batalla. Así que vamos a ver
esta pequeña historia que está en Josué capítulo 7 y la cuestión a responder es ¿cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? Ya que la lección habla más que todo, el capítulo 7 Ujú, es la lección principal está entre la mayor parte del capítulo sí, 7 y de hecho vamos a hablar a más detalle los otros, algunas cosas que ahora vamos a pasar por alto, pero de manera general la causa principal de hecho se nos muestra. Son de hecho dos, ¿sí? Uno es el pecado de Acán y otro, se podría decir, es el exceso de confianza del pueblo de Israel, o sea, una presunción creyendo de que Dios les va a bendecir y dicen, no, ni siquiera necesitamos todos los hombres, escojan solo algunos. Entonces, este exceso de confianza de Israel pues les llevó a que ellos fracasaran. Ahora, es interesante también notar porque en esta parte ellos no, de hecho, no consultaron la voluntad del Señor, sino que decidieron atacar de manera inmediata, subestimaron a sus enemigos y lamentablemente fueron destruidos. Y es algo interesante. La lección que aprendemos de esta actitud es que, incluso de la historia de cómo Dios dirigió las batallas, es que la confianza en Dios realmente asegura el éxito, nos va a dar la victoria. Dios mismo dice, yo peleo por ustedes, pero también el exceso de confianza o la presunción de ir a la guerra en nombre de Dios, creyendo que Él me va a acompañar sin antes consultarlo, sería una presunción que es la falsificación de la fe, significa una segura derrota. Y es lo más seguro. Y eso también nos enseña de que muchos planes nosotros que podemos trazar pueden fracasar si es que nosotros no tomamos en cuenta, no consultamos a Dios, sin duda alguna fracasaremos. Y es interesante también ver de que ellos debían haber considerado de que era Dios quien les entregaba a Canaán en sus manos. ujú, Y también ellos debían entender de que el éxito no se lograba por sus propias fuerzas, sino porque Dios estaba con ellos. Dios les entregaba en sus manos. Y el otro punto también es que fue el pecado de un hombre que causó toda esta tragedia, la destrucción. Y no solamente, era el pecado de uno, ¿sí? Era ujú, de una tribu específica y de una familia, de hecho. Pero imagínate, este acto de robar y de ocultar afectó no solo a su familia, sino a toda la nación. ujú, Y eso me llama mucho la atención porque ellos habían hecho, o Dios les había dado su pacto si ellos andaban de manera fiel a sus ordenanzas. Y claro, Dios cumpliría su parte de, de entregarles todo y ellos simplemente tenían que someterse a su mandato, recibir con un amén y obedecerla de manera fiel, saliendo a la batalla con coraje, con fe, y Dios les entregaba en sus manos. Y Dios les había dado claras indicaciones de que ellos no debían poseer, debía destruirlo todo, ni siquiera materiales, animales, cualquier objeto que Canaán poseyera. Pero vemos que Acán se trajo algunas prendas, algunas joyas, y él ocultó dentro de su carpa. Y él no lo sabía. Y de hecho más adelante vamos a ver el proceder de Josué. Pero lo interesante que veo yo en esta experiencia es que se puede decir que el pecado, por más que era individual, este pecado fue por la nación. Y sabes, la lección utiliza un término ujú, y me gustaría mencionarlo, este asunto. Dice así, bueno, la lección menciona el pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Es interesante, pecado individual o a nivel individual o como corporativo. ujú, Hemos mencionado que el pecado de Acán fue la razón de la derrota total, ¿sí? A favor de los cananeos y ellos fracasaron y quedaron de hecho muy tristes. ¿Por qué razón? Pero ellos no lo sabían, pero tenían quizás la oportunidad de preguntarle. Y también Acán tenía la culpa y él no había confesado. Nadie sabía, de hecho. Solo sus familiares sabían y sus familiares se hacían cómplices. Y en ese sentido se puede ver de que el título decía, ¿no? El enemigo interno es más peligroso. Y el enemigo, de hecho, no estaba en Canaán, no es que ellos eran más poderosos, Dios los había entregado en sus manos. Pero ellos, como no consultaron a Dios, había un hombre que estaba con pecado, y eso mostraba del favor de Dios hacia su propio pueblo. Y eso muestra de que el enemigo más poderoso no siempre está afuera, puede estar dentro. Y el pecado de uno llevó a la destrucción de toda una nación.
Ahora, la lección que podemos sacar de este día es, muchas veces nosotros no consideramos nuestro pecado como afectando a todos los demás, ¿sí? Siempre consideramos, es mi problema. Es el problema del pastor. No, es el problema del anciano. Él y Dios. Pero mira la actitud de los siervos de Dios, de los profetas, en toda la Biblia. A veces uno piensa, pero yo no soy culpable de matar a Mesías. Yo no participé en la matanza de Mesías, así que no podría ser acusado. Eso fue 2000 años atrás. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Pero cuando tú ves la experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento, ellos consideraban el pecado de sus padres como si fueran de ellos. Aunque la Biblia nos dice que el hijo no llevará el pecado del padre, sino que cada uno será culpable de su padre. Pero como vemos en esta experiencia, el pecado de uno afectaba a toda una nación. Eso se llama pecado corporativo. Ahora, me llama mucho la atención la experiencia de Nehemías y Esdras, y también la experiencia de Daniel, y especialmente la experiencia de Jesús. Solo hablando de Jesús, antes de él de dar esos pasos de bautismo, él tuvo que, o bautizarse, él tuvo que dar los pasos de arrepentimiento. Y a veces uno pregunta, ¿pero de qué se arrepentía Jesús? Es que él tomó nuestro lugar, mi lugar, tu lugar, y tuvo que dar pasos de arrepentimiento, así como nosotros necesitamos dar. Él tomó no solo el pecado de los judíos, sino el pecado de todo el mundo, y él tuvo que arrepentirse. ¿Cómo se llama eso? Tomar el pecado corporativo. Ahora, Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, Daniel confiesa, hemos pecado. Por más que él no había participado de los pecados de su padre, ahora él estaba en Babilonia, pero él estaba confesando de que él también se encontraba entre esos mismos transgresores. Igual en Nehemías, esa misma actitud, una actitud de nivel corporativo, de sentirse culpable y de no echar a los otros, no, ellos culparon, yo soy más limpio que ellos. Ellos tienen que pagar, ¿por qué yo tengo que pagar? Los profetas no tenían esa actitud. O sea, todos los siervos de Dios no tenían esa actitud. Siempre esa actitud de que, Señor, la razón por la que aún estamos aquí, la razón por la que perecemos, es porque hemos pecado. Esa es la actitud de todo fiel o de todo aquel que está entendiendo realmente este grande conflicto. De la razón por la que aún perece aquí. Esa es la actitud de todo siervo de Dios. Si nosotros miramos aún la experiencia de Moisés, no fue, o sea, Moisés sabemos que era un hombre santo, ¿sí? Un hombre que estaba al corazón de Dios también. Y tenía una comunión íntima con el Señor. Pero cuando el pueblo decidió no entrar a Canaán, sino mostró su incredulidad, su murmuración, Moisés tuvo que compartir 40 años en el desierto. Y Dios incluso le ofreció, diciendo, bueno, Moisés, de ti voy a levantar una nación santa. Y era una propuesta muy buena. Pero Moisés decidió peregrinar con su propio pueblo. Él también se sometió al castigo corporativo que Dios había dado de peregrinar 40 años en el desierto. Y esa es la actitud, déjame decir, Joel, esa es la actitud de los que verdaderamente conocen el carácter de Dios. Porque ellos no se van a echarse la culpa, o no le van a echar la culpa a otros, sino ellos van a tomar la culpa de otros como si fueran nuestros. Y si nosotros aplicamos a nuestra historia adventista, nosotros hemos recibido grande luz durante los años 1888. Y muchas veces decimos, es que nuestros líderes pecaron. Y la razón por la tardanza es por culpa de ellos. Pero imagínate, si tú hubieras existido en aquel tiempo, o quizás hubieras existido en el tiempo de Jesús, estoy seguro que seríamos tú y yo gritando entre aquella muchedumbre diciendo crucifícalo y crucifícalo. Estoy seguro. Entonces por eso que la Biblia nos declara que todos hemos pecado. Porque yo sé que físicamente no hemos existido en aquel tiempo. Y sería algo ilógico de ser acusados de asesinar al Hijo de Dios. Pero la Biblia nos dice que somos pecadores. Y somos culpables del mismo asesinato. Porque el pecado es el que causó la muerte del Hijo de Dios. Entonces, es el pecado que también causa la demora de Cristo. Es el pecado. No hemos estado vivos, pero en espíritu nosotros todos los días participamos en la incredulidad, murmuración, celos, contienda, rebeldía, crítica. Participamos de los mismos pecados de antaño, hoy en nuestro tiempo. Y eso se llama pecado corporativo. Así que en la experiencia de Acán también aconteció eso, hasta que se encontró quién era el culpable. Y Dios tuvo que ejecutar su justicia. Es interesante lo que mencionas porque era una sola persona o una familia nada más y afectó a toda la nación. Mencionaste ejemplos muy buenos. Junto con Moisés también estaban Josué y Caleb, quienes ellos, siendo personas dispuestas a aceptar la promesa de Dios y de recibir Canaán, tuvieron que peregrinar 40 años por el desierto junto con ese pueblo duro de servir, con ese pueblo rebelde, con ese pueblo incrédulo. Cualquiera de nosotros tal vez hubiera dicho, Señor, mira, yo sí quiero aceptar la promesa, son ellos los que no quieren, déjame entrar a mí. Pero ellos no dijeron eso, ellos se sometieron a lo que Dios había dicho y junto con el pueblo vagaron 40 años por el desierto.
¿cuántas veces nuestra decisión sería la misma? Es difícil de decir. A veces surgen movimientos dentro de la iglesia que dicen, no, allá están mal, es por culpa de ellos que la iglesia no mejora, que no crece, y ellos se separan y piensan que están haciendo bien cuando se alejan y dicen, no, son los pecados de ellos, nosotros vamos a vivir bien, vamos a... Pero esa no es la actitud de una persona que está dispuesta a morir por nosotros. Vemos que la Biblia no nos enseña eso. Bien mencionaste Nehemías, Esdras, el mismo Daniel. Ellos estuvieron dispuestos a decir hemos pecado junto con el pueblo. Y yo recordé que hay un texto que dice que aquellos quienes van a recibir el sello de Dios van a estar llorando entre el pórtico y el altar, llorando por las abominaciones que hace dentro de la casa de Israel. Y eso es lo que nos toca. A la pregunta que hiciste, ¿por qué tanto tiempo Cristo que no está demorando? ¿Por qué no entramos a la Canaán celestial? Es porque verdaderamente el pueblo está en incredulidad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Es eso mismo. Así como Josué, como Caleb, como Daniel, en ese momento donde el pueblo estaba en una crisis en el pueblo de Dios, es rogar, arrepentirnos por los pecados del pueblo. Es eso lo que nos toca. Y así como existe el pecado corporativo que nosotros vemos aquí claramente, que por uno es afectado a muchos, también podemos aplicar de una manera que también existe el arrepentimiento corporativo. Y creo yo que es eso lo que necesita el pueblo de Dios hoy. Personas quienes estén dispuestos a llorar por los pecados que está haciendo en la casa de Israel. Yo creo que si Dios va a escuchar aquellas oraciones y va a haber un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Pero necesitamos eso, clamar. Y sabes, Joel, de hecho el libro de Ezequiel menciona de que son aquellas personas que gimen y claman. Sí, son ellos los que, o debería tener, el pueblo de Dios debería tener ese espíritu de gemir y clamar. Quizás yo no cometa semejantes pecados, pero como soy parte de un pueblo, soy parte de un cuerpo. El cuerpo, cuando hay un dolor, hay un corte, todo el cuerpo lo siente. Un dedo es amputado, todo el cuerpo siente el dolor. Es lo mismo cuando el pueblo, dentro del pueblo hay pecados que se están cometiendo. Muchas veces es fácil señalar diciendo, ellos son los culpables. Y lamentablemente eso se ve mucho dentro de nuestras filas. De señalar a los otros, de juzgar a los otros que ellos están mal y yo estoy más santo. Mentira. Somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando hay una herida es como una infección que a todo el cuerpo afecta. Y la Biblia mismo enseña este principio, ¿no? De que el pueblo debería hacer ese pecado corporativo. Yo sé que no va a venir desde allá una orden diciendo, mira, vamos a arrepentirnos. Pero ese es en espíritu. El mismo espíritu que Daniel tuvo de arrepentimiento. Señor, perdón nuestra iniquidad. Hemos pecado. Y como diciendo, danos una oportunidad más, Señor. Somos culpables, sí, lo reconocemos. Pero, Señor, perdona y danos otra oportunidad. Y ese mismo espíritu mostró también Esdras y Nehemías. Y creo que todos nosotros hoy deberíamos mostrar de manera individual, entrar en ese espíritu corporativo y hacer una confesión también corporativa. Y estoy seguro que el Señor derramaría su Espíritu Santo también. Y que los acanes, de acuerdo a la voluntad del Señor, también puedan ser reconocidos ante el Señor, que son culpables realmente, y estoy seguro también que el Señor ejecutaría también sus juicios divinos, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros somos acanes. Sí. Eso es lo más triste. O sea, yo no me quiero considerar que no soy acán, pero si el Señor me analizara minuciosamente, probablemente muchos estaríamos dentro de esa fila. Que Dios no quiera y que hoy podamos tener ese espíritu de arrepentimiento. Yo recuerdo el texto para memorizar, que no lo mencionamos al inicio, lo voy a mencionar ahora. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. ¿Cuántos de nosotros, si recibiríamos ahora lo que merecemos, cuántos estaríamos perdidos? Pero bueno, el Señor es misericordioso, Él aún extiende ese brazo de amor hacia nosotros de manera individual y también como pueblo. Vamos a avanzar, vamos al día siguiente, que lleva por título El pecado de Acán. Ahora vamos a ver cómo es que cuál fue la actitud de Acán cuando Dios utilizó también su procedimiento, un procedimiento muy especial para señalar quién era el transgresor. Y vamos a ver cómo es que Acán reaccionó. A veces la pregunta siempre surge, ¿por qué Dios lo destruyó si él se arrepintió? Esa pregunta se hace con Faraón, esa pregunta se hace con Pilato, por ejemplo, aquí con Acán. ¿Por qué Dios
los destruyó si ellos pareciera que se estaban arrepintiendo? Vamos a ver, ah, al meditar en esos textos, cómo es que fue la actitud de Acán. Si realmente fue rebelión, realmente él estuvo dispuesto a no arrepentirse o cómo que fue. Así que vamos a ver la lección, hacer la pregunta, ¿qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán? Es interesante cuando ya el pueblo viene con la derrota y triste. Ujú, Y Josué de hecho convoca, dice, levantándose de mañana, hizo venir a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y él iba seleccionando, ¿no? Porque primero fue todo el pueblo y fue tomada ahora la tribu de Judá. O sea, estaba haciendo un tipo de investigación y trajo a la tribu de Judá y tomó la familia de las Seraitas. O sea, hasta aquí, de hecho, Acán tenía para decir, mira, yo soy el culpable. Pero mientras viene tomando de la tribu, ahora a la tribu de Judá ujú, y después a la familia de Seraitas, Acán sigue en silencio, ujú, silencio absoluto. Luego trajo a la familia de los Seraitas por los varones y fue tomada Sabdi. E hizo venir a los varones de su casa y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Es interesante, en todos estos versos nosotros notamos de que en lugar de revelar de manera inmediata, yo creo que Josué, con la comunión que tenía con Dios, fácilmente Dios podría revelarle tan claramente diciendo, él es el culpable. Pero vemos el procedimiento, no es de José, sino yo creo que es un procedimiento que Dios le estaba enseñando a Josué. Y vemos de que antes de revelar de manera inmediata la identidad de este culpable, Dios implementa un procedimiento que revela, ¿no? Como la lección nos dice, revela su justicia y como su gracia. Este era un aspecto igualmente importante de un meticuloso procedimiento jurídico. O sea, esa es la manera de proceder de Dios. Y se encuentra a Acán como culpable. Y es algo interesante, porque mientras yo estaba leyendo algunos comentarios de la Biblia, me llamó mucho la atención Patriarca y Profeta que también menciona la razón del por qué no se le señaló directamente el pecado a Acán. ujú. Y esto está en Patriarcas y Profetas, página 54, perdón, página 528. Dice así, no se señaló directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo. O sea, no fue de manera inmediata, dice, estaba en duda, nadie lo sabía, a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados. Me llamó mucho la atención esta descripción. Había un tiempo de silencio, había todo el mundo dudando, quizás preguntándose quién podría, y quizás era un momento de escudriñarse a sí mismos sus corazones y de saber la razón por la que ellos habían perecido en aquella batalla. Y ellos también debían percatarse de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio. Y dice, y se sintiesen inducidos a escudriñarse sus corazones y a humillarse delante de Dios. Era un momento de eso, para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no desease motivo alguno para pensar que lo había condenado injustamente. Josué exhortó solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo una confesión completa de su falta. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Sabes, la Biblia también nos describe en Salmo 139:1, dice que nada se oculta a los ojos penetrantes de Jehová, Ujú. porque el salmista dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El mismo Salmos dice también, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Acán no está, Acán quizás pensaba él que no se le iba a encontrar su pecado, no se le iba a encontrar lo que había robado. Pero el procedimiento de Dios fue visible, todo el mundo notó que era tan justo aquel procedimiento. Y como menciona los salmos, Dios conoce todo, hasta las intenciones o las intenciones del corazón, cada pensamiento Dios ya conoce, cada andar. Y Acán no podía esconderlo nada. Y sabes, dice la Biblia que porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
Jeremías 17:10 también dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vemos que Acán finalmente cuando dice confiésalo, él confiesa. Y aparentemente uno podría pensar, pero mira, Acán se arrepintió. Pero vemos la historia que Acán fue destruido. Pero ¿por qué su arrepentimiento no fue tan genuino? Él tenía, cuando venía Josué trayendo la tribu, la familia, el nombre de aquella familia, y al final él mismo ni aun así él confesó. Y no solo él, ¿sabes? La razón por la que también fue destruido toda su familia es que su familia también guardó silencio. Y estoy seguro que la familia conocía aquel pecado. Y ninguno de ellos habló y dijo, realmente Acán ha robado, Acán está ocultando algo. No, ni uno de estos mencionó y guardaron silencio. Patriarcas Profetas sigue diciendo así: Acán, cuando ya reconoce, dice, reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de Hai, derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho su confesión entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, pero sus labios quedaron sólidos, sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión hasta que el dedo de Dios le tocó para así decirlo. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Y esta fue la razón por la que su pecado o su reconocimiento, su arrepentimiento no tiene validez. Porque él no quiso. Cuando ya se señaló de manera directa diciendo tú eres, ahí recién confesó. Y lamentablemente sus acciones trajo consecuencias serias, no solo a él, sino a toda su familia. Toda su familia pereció porque cada pecado siempre tiene consecuencias. Y nosotros aprendemos de esta historia de que nuestro pecado, muchas veces podríamos decir, pero es mi culpa. Déjame decirle, ese pecado puede traer consecuencias serias y puede afectar no solo a ti, sino también a toda tu familia. En la experiencia de David conocemos mucho aquella historia. Su pecado afectó a sus hijos murieron. Un pecado de él, que era el adulterio, afectó a toda su familia. Y él mismo sabía, él mismo se había sentenciado en la profecía que hizo el profeta, ahorita se me escapa el nombre del profeta, pero Natán. Natán, ¿sí? Y él mismo hizo. Así que cada pecado trae consecuencias. Y muchas veces ese pecado no solo puede afectar a la familia, sino a la iglesia. Y si afecta a toda la iglesia, mancha el nombre de toda la iglesia oficial que Dios colocó en este mundo. Y estoy seguro por eso que hoy existen muchos Acanes. Yo sé que nosotros no podemos juzgarles de manera directa, pero una cosa sí podemos hacer por ellos: orar por ellos como lo hizo Daniel, Esdras y Nehemías. Necesitamos orar como él, porque yo estoy seguro que existen Acanes, y podríamos ser tú y yo incluso. Así que Dios no quiera que tengamos o que estemos en pecado como Acán, sino Dios quiere que hoy recurramos al arrepentimiento mientras exista tiempo de gracia. Amén. Ciertamente él tuvo tiempo de arrepentimiento. Y es también me llama la atención cómo es que Josué se acerca a él, lo llama hijo mío. Y nosotros podemos ver que Josué es un antitipo de Jesús, la forma como él trataba. Quiero solamente leer lo que dice Conflicto y Valor el 24 de abril. Dice, a causa de la complacencia en el pecado, los hombres son llevados a considerar livianamente la ley de Dios. Muchos ocultan sus transgresiones de la vista de sus semejantes y se hacen la ilusión de que Dios no será estricto en señalar su iniquidad. Luego dice, pero su ley es la gran norma de justicia y cada acto de la vida debe compararse con ella en aquel día cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La pureza del corazón conducirá a la pureza de la vida. Todas las excusas para el pecado son vanas. ¿Quién puede defender al pecador cuando Dios testifica contra él? Esas palabras son muy fuertes, pero el llamado de Dios siempre es arrepentirnos de aquello antes que sea demasiado tarde.
¿Cuál sería nuestra actitud si constantemente tuviéramos en mente que hay un Dios quien escudriña lo más profundo de nuestro corazón, quien conoce, como dice el Salmo, nuestro levantarnos, nuestro levantar, nuestro acostar? Yo creo que para nosotros debiera resonar siempre las palabras del apóstol Pablo que dice que seamos como ministros que no tienen de qué avergonzarse, andemos así como personas como no tienen de qué avergonzarse. Bien, avanzamos en la lección ahora con el título Decisiones equivocadas, que va a mencionar cuál fue ahora la actitud de Acán. Dios misericordiosamente hizo señalar de a poco para que él, como le dice Ronald, Dios tenía un propósito al hacer eso, era que él expresase arrepentimiento y confesión de su pecado. Pero ahora, cuando llega al momento donde él es señalado abiertamente, ¿cuál fue la actitud de Acán? ¿Qué es lo que Josué pide a Acán que haga? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué significado tiene esta petición? ¿Y cómo nosotros entendemos la confesión de Acán? Ok, Josué 7, 19 al 21. Ujú, Bueno, de alguna manera lo hemos mencionado, pero volvemos a leer desde el verso 19. Cuando Josué se dirige y dice, Hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová. Es el primer punto que queremos enfatizar aquí. De hecho, es un texto muy parecido a lo que menciona Apocalipsis 14:7, dad gloria, pero aquí no es en sentido de glorificar al Señor, sino más bien en sentido de confesar su pecado, como fue en el caso de Esdras capítulo 10:11, cuando la cita dice que ahora pues da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Entonces, el sentido de dar gloria aquí es una confesión de pecado o apartarse del pecado, ¿sí? Y vemos, ¿no? Que este hombre era, su actitud desafiante indicaba de que era un transgresor prepotente y de acuerdo a a la ley de Moisés, para él no existía una expiación. Ustedes pueden ujú. comparar con Números 15, 27 al 31. Solo quiero leer el verso 30 y 31, dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Y esa fue la actitud de Acán. Fue con soberbia, fue a sabiendas, fue con conocimiento, no quiso revelar y tuvo que sufrir, ¿no?, los juicios que siguieron. Acán, como dice, siguió el proceso común de todo pecado. Primero miró, luego codició. Finalmente tomó y cuando lo hubo hurtado, su próximo paso fue ocultar lo que había hecho. Para poder evitar el pecado se debe expulsar y, y como dice enseguida la primera insinuación del mal, la primera mirada que me muestra Génesis 3:16 también. Así que después de esto también vemos otra petición que Josué hace y dice, confiesa. Y realmente él confiesa. Y como ya hemos mencionado antes, Acán reconoció su culpabilidad, pero hizo ya cuando era demasiado tarde, ¿no? Él tenía mucha oportunidad Ujú. de reconocer, de tener un arrepentimiento genuino, pero reconoció cuando se le señaló el dedo diciendo, bueno, tú eres el culpable, tú eres el pecador, dime cómo has pecado. Esa simplemente fue la pregunta. O sea, ¿cómo hiciste? Ujú. No es que dijo arrepiéntete, no, porque Sí. ya se había encontrado al culpable. Y ya hemos leído la cita, de hecho, de Patriarca de Profetas, página 532. Así que lo que aprendemos de esta historia es que, reenfatizando, de hecho, desde hasta ahora que ya hemos mencionado, de que mientras nosotros tengamos tiempo, mientras tengamos oportunidad, confesemos al Señor, porque es lo que pide. O sea, esos mismos pasos, confesión, arrepentimiento y confesión, son los pasos seguros que nos guían a los pies del Señor y que nos dan paz en nuestro corazón. Y Acán tuvo oportunidad, así como todos nosotros tenemos oportunidad. Pero recordemos que hay un límite. Hay un límite para la paciencia de Dios. Y cuando llegamos o colmamos ese límite, Dios ejecutará sus juicios. Y no habrá para nosotros perdón alguno. Y Dios nos pide que reconozcamos a Él mientras existe el tiempo de gracia, vayamos en arrepentimiento y no seamos consagrados para la destrucción.
porque esa es la palabra en hebrea, ¿no? Cuando se habla de destrucción o de extirpación erradicación, perdón. Entonces, nosotros mientras tengamos ese tiempo, aprovechemos, confesemos nuestros pecados del todo y el Señor nos dará una oportunidad, nos llenará de su espíritu y nos capacitará para seguir creciendo en gracia. Amén. ¿En qué consiste un verdadero arrepentimiento? Hay una cita de la Sierra del Señor que dice que cualquier arrepentimiento que no obre en una reforma no es genuino. Ujú. Y el camino a Cristo en el capítulo 4 dice, la confesión no es aceptable a Dios sin un sincero arrepentimiento y reforma. Tiene que ver con eso. Me gustó los comentarios que hiciste de acá porque eso fue realmente lo que pasó allá. A veces nosotros no entendemos el trasfondo de la historia y vemos que por qué Dios no fue con él misericordioso y con el otro sí. Si Dios, como dice la Biblia, si confesamos, Él está dispuesto, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ujú. Quiero leer lo que dice Conflicto y Valor y de aquí vamos a sacar una lección interesante. En 25 de abril de Conflicto y Valor. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, hablando de Acán, reconoció la verdad. Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido en verdad de su pecado. No había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. Y dice al final, si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo. Los momentos Son son de de oro. oro. Es una muy, muy bonita declaración. No tenemos por qué estar adelantando o postergando, en este caso, nuestro arrepentimiento. Si ahora estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, viene a ti el cargo de conciencia de que has hecho algo malo, colócate en oración en ese momento y pide perdón al Señor. O si estás en un lugar apartado, colócate de rodillas y ruega para que Cristo extirpe eso de ti. Y estoy seguro que el Señor va a utilizar, porque a Él le gusta ese tipo de oraciones. La Biblia, bueno, Jesús específicamente le enseña mucho de ese tipo de oraciones inoportunas, en el momento menos esperado. Pero Dios realmente escucha ese tipo de oraciones. ¿Y sabes, Joel? ¿Mm? Hay veces que el hombre cuando sabe que ha hecho algo malo, ha tratado mal a algún hermano, o quizás ha hecho algo que nadie lo sabe, y muchas veces en ese momento el hombre no va a tener quizás deseo de orar. Pero sabes, el Señor dice, venid Mm. y estemos a cuenta. Y es el momento realmente de confesar y como tú dijiste, el verdadero arrepentimiento tiene que traer sí o sí una reforma. Una reforma pero completa. Porque si no existe un arrepentimiento, no es una confesión genuina. Así que tengamos mucho en cuenta eso. El verdadero arrepentimiento siempre trae una reforma. Amén. Bueno, siguiente día dice la puerta de esperanza y ahora vamos a Josué capítulo número 8 y vamos a ver que una vez solucionado en cierta manera el asunto con Acán, ahora el pueblo de Israel es colocado nuevamente en el campo de batalla, nuevamente con los enemigos que antes los habían derrotado y en esta ocasión ellos obtienen la victoria, ellos consiguen ganar la batalla, pero vamos a ver, y la pregunta es, ¿qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Porque ya había un trasfondo para esta batalla. Los de la nación de Ai se creían capaces de vencer a Israel. Entonces, pareciera una maldición la derrota, y realmente lo fue. Solo que ahora Dios va a transformar todo eso y lo va a utilizar en una estrategia militar para que ellos pudieran vencer. Bien, de hecho, casi está basada en más de la mitad Ujú. toda la lección y nos costaría mucho leer verso por verso y solo me gustaría resumirlo así. Hemos visto el capítulo 7 y vemos a Acán confesando y Josué procediendo o unos pasos que son tan justos o pasos jurídicos Ujú. y conforme Dios le había indicado, él procedió para que el culpable sea declarado realmente que el procedimiento fue justo y que él merecía la destrucción. Y en el capítulo 8 vemos algo interesante, ¿no? Después de aquel acontecimiento, dice, cuando fue descubierto el robo de Acán y su maldición, bueno, fue eliminada del campamento
Y ahora la derrota de Jai se transformó en una notable victoria, porque en el capítulo 8 muestra la conquista final de Jai. Porque Jehová dijo a Josué: no temas y desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, y mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y es interesante notar que la aparente derrota o el fracaso se torna aquí una victoria. Y para el pueblo Israel fue de hecho eso, o ellos palparon esa realidad. El libro de Oseas capítulo 2 verso 15 dice así: y le daré sus viñas desde allí y del valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Sabemos que en esta ocasión, en la conquista de Jai, no hubo una intervención visible de parte de Dios, ¿sí? O milagrosa como ya había acontecido en Jericó. Pero la victoria de Jai sin duda alguna existió, o hubo una intervención, una asistencia, porque Dios dijo: bueno, corre, yo estoy contigo, no temas, no te atemorices, Josué, y tampoco desmayes, porque yo he entregado en tus manos. La asistencia divina siempre estaba, y las palabras de Dios daban la seguridad de que sería conquistada Jai. Y todo aquel hombre que está en armonía con el plan de Dios, en armonía con su voluntad, con su carácter, va a tener, como hicimos aquí en portugués, va a tener suceso, o sea, siempre va a salir victorioso. Y la clave del éxito no está en la capacidad o en la estrategia de un hombre. La clave de éxito para cualquier cosa que uno pueda emprender para la causa del Señor siempre está en la fe. Y aquí podemos ver la fe de Josué en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a sus mandatos. Así que ese es el éxito del hombre. Y Dios realmente, como mencionamos en el libro de Oseas, va a dar todas las puertas de sus enemigos, dará esperanza, y ellos cantarán como en tiempos de su juventud, como en día de su subida de la tierra de Egipto. Porque Dios da la victoria. Es Dios quien entrega sus enemigos a manos de Josué, y Dios promete que ellos poseerían. Y en toda la historia del Antiguo Testamento siempre fue de la misma manera el proceder de Dios. Dios prometiendo y el hombre simplemente diciendo amén, Señor, y eh, cada vez el hombre viviendo a la altura de lo que Dios estaba revelando a la luz. Así que bueno, lo que podemos aprender es, o sea, esa enseñanza es para nosotros igual. Dios nos dice que podemos vencer el pecado. Dios nos da promesa y promesa. Pero a veces el hombre, ¿qué hace? Bueno, falta de fe, dice: no, será posible. Y a veces, muchas veces nosotros mismos decimos: no, es imposible vencer el pecado, no existe victoria del pecado. Entonces, como a veces nosotros mismos predicamos diciendo: mira, vas a, vas a, vas a salir victorioso de la drogadicción, vas a salir victorioso del alcoholismo, vas a salir victorioso de, del cigarro, etcétera, etcétera. Si el hombre sale de esos vicios, ¿por qué no puede salir también de otros? De la codicia, de la ambición, del orgullo, si las promesas de Dios están dadas. Y Jehová dice: tranquilo, yo peleo por ustedes. Entonces el éxito realmente asegura es la confianza en Dios, la fe en Dios. La fe es clave para salir victoriosos de cualquier pecado que tenemos. Amén. Algo que llama la atención también es, en este capítulo se menciona bastante estrategia militar. Sin embargo, al final de todo, la lección, la enseñanza es que la victoria es un don de Dios. Esa es la enseñanza principal del capítulo. Se menciona 3 veces en el capítulo 8, Dios lo entregó en sus manos. Se menciona 3 veces para resaltar la idea de que la victoria no era de la fuerza del pueblo, no era de la cantidad de miembros, era porque Dios estaba realmente luchando sus batallas. Y me pareció interesante la aplicación que hiciste con el pecado, porque yo quiero aplicarlo de esta manera, que la victoria de un pecado no es solamente disciplina, no es autodeterminación, porque si fuera así, ah, el alcohólico, por ejemplo, no necesitaría de Cristo para vencer. Realmente uno puede hasta intentar y aparentemente lograr, pero para que un pecado sea totalmente vencido, tiene que ser por la intervención de Cristo en su vida. Y eso es lo que nos enseña. Nosotros, por nosotros mismos, por autodeterminación, no podemos recibir una victoria real.
sino solamente por el poder de que Cristo nos imparte. Y es algo que nosotros Y, debemos tener perdón, en cuenta. hijo Jesús mismo enseña, yo he vencido al mundo, dice él. Ujú. Entonces eso nos enseña, así como él venció, también pues nosotros podemos vencerlo. Sí, Jesús venció en el desierto de la tentación, obtuvo victoria, y su victoria es nuestra también. Así que nosotros realmente lo que necesitamos entender es que las promesas están para nosotros, y nosotros necesitamos aferrarnos de esas promesas. Esas promesas serán realidad si nosotros creemos en su palabra, que su palabra tiene poder para darnos victoria, incluso para salvarnos de la muerte. amén. Y él dice, sin mí nada podéis hacer. Ujú. Bien, vamos al último día el día jueves, que lleva por título Un testigo del poder de Dios. Así que vamos a recordar unos textos, especialmente el capítulo 7, en donde Josué tiene una experiencia interesante. Pareciera que se está repitiendo alguna murmuración del pueblo de Israel, pero las palabras de Josué tienen una tonalidad diferente. Él realmente va a ser testigo, como dice el título, del poder de Dios en esa circunstancia difícil en la que se encuentra. La pregunta es, leyendo Josué capítulo 7, versículos 6 y 9, ¿qué importante principio teológico encontramos ahí? Bien, vamos a volver a leer el verso 9. Ujú. Dice, Josué 7:9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es interesante, este versículo sin duda tiene principios importantes teológicos, ¿sí? Ah, en el contexto encontramos de que la posesión de la tierra por parte de los hebreos estaba en grandes juegos, en grandes cuestiones y principios que incluían dar y gloria, honor a Dios, ¿sí? Quien era de hecho la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Y es por eso la pregunta que el versículo 7 nos ofrece, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esa pregunta me hace recordar mucho a la experiencia de Moisés en el monte, cuando dice, Señor, si vas a destruir a tu pueblo, ¿qué van a decir de ti? Que los llevaste al desierto para destruirlos y no los pudiste conducir hasta la tierra que prometiste. Se van a reírse los egipcios, se van a reírse las naciones paganas. Bueno, no dice textualmente así, pero la idea es esa. El texto menciona de que, ¿qué va a hacer el Señor de su nombre? Ahora, imagínate ahora en este contexto, Jai obteniendo victoria sobre el pueblo de Israel. Y yo estoy seguro que Jai sintiéndose ahora orgullosos y con la mentalidad de que van a erradicar al pueblo de Israel. Entonces, si eso realmente ocurriera, ellos estarían murmurando, burlándose de Dios, diciendo, ese pueblo era fácil de derrotar y ese Dios era también fácil. Lo destruimos a su pueblo, a su Dios. El nombre de Dios, de hecho, sería burlado. Y yo quiero leer esta cita, está en Nuestra elevada vocación, página 156, dice así, hablando de glorificar, porque aquí en juego está el honor de Dios, el honor del Padre está en juego aquí. Y eso por eso el sentir del pueblo de Israel. Así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu habría de glorificar a Cristo revelando al mundo las riquezas de su gracia. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Hay otra cita. ¿Cómo mantiene hoy el pueblo de Dios el honor de su nombre? ¿Cómo deducirá el mundo que son un pueblo especial? ¿Qué pruebas hay de que son ciudadanos del cielo? El comportamiento de complacencia propia y comodidad que siguen le da el mentis al carácter de Cristo, quien si los honrara de una manera señalada ante el mundo, estaría con ello aprobando esa falsa representación de su carácter. Me pareció muy interesante estas preguntas. Así como pueblo que profesa creer en la verdad presente, que profesa ser el pueblo escogido de estos últimos días, ¿cómo mantiene hoy el pueblo de Dios su honor o el honor del nombre de Dios? Porque toda nuestra vida, toda nuestra actitud, todo nuestro vivir dice mucho del Dios verdadero, si realmente confesamos que somos un pueblo peculiar. ¿Y cómo el pueblo, o cuál es la conclusión que tiene el pueblo
sobre este pueblo que dice ser el pueblo de Dios? ¿Qué pruebas hay que son ciudadanos del cielo? O sea, ¿te comportas como un ciudadano del cielo? Esa sería la pregunta. Porque tu estilo de vida dice a quién realmente sirves. Y déjame decirte, el pueblo de Dios fue apartado especialmente para un uso santo, para un estilo de vida diferente, para ser un pueblo peculiar, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, como dice Primera de Pedro. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Este pueblo fue escogido para ser diferente del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué dice nuestro estilo de vida? ¿Qué dice nuestro comportamiento al mundo? ¿Realmente Dios es glorificado? ¿Dios realmente es honrado? Porque eso era la preocupación ahora de los israelitas. Si nos destruye, ellos se van a reírse. Ellos se van a burlarse de nuestro Dios, de todos nosotros, y nosotros seremos exterminados. ¿Qué hará, oh Señor, o qué harás tu grande nombre? ¿Qué harás? Esa fue la pregunta de Moisés. Y esa es la pregunta también para nosotros. Y quiero terminar con esta cita. Hemos de hacer todo lo que podemos, todo lo que está de nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe. Hemos de luchar, de trabajar, de esforzarnos, de agonizar para entrar por la puerta estrecha. Hemos de poner al Señor siempre delante de nosotros, con manos limpios, con corazones puros. Hemos de buscar el honor de Dios en todos nuestros caminos. Se ha provisto ayuda para nosotros en aquel que es poderoso para salvar. Mis hermanos y amigos, estamos aquí para que el nombre de Dios sea limpiado de las falsas acusaciones de Satanás. Por eso la primera cita que leímos, está en juego el honor de Dios, el honor de Cristo. Están comprometidos en la perfección del carácter de Dios de su pueblo. Y nuestras vidas realmente tienen que revelar el carácter de Dios. Si nuestras vidas no revelan el carácter de Dios, el nombre de Dios es burlado. Satanás todos los días acusa y dice, mira, aquel que dice ser tu hijo o tu pueblo, mira cómo vive, cómo discuten entre ellos, cómo entre ellos son orgullosos, cómo están peleando por asuntos doctrinales y no están en armonía. Solo muestran desunión. Satanás, estoy seguro que todos los días acusa a Dios diciendo, ¿dónde está tu palabra que dice que serán unidos, será un pueblo uno solo, mientras andan en desunión, en discusión, en celo, en contienda, donde existe falta de consagración? Nuestras vidas revelan si realmente amamos al Señor y honramos. Apocalipsis dice, dad gloria. Y realmente eso debe dar nuestras vidas, dar gloria, honrarla. Pero ¿es eso lo que revela tu vida? Que esas preguntas puedan hacer reflexión todos los días, cada hora en tu vida diaria. Y déjame decirte, va a cambiar tu perspectiva de vida. Entenderás que estamos viviendo en un conflicto y estoy seguro que querrás vivir solo para honrar y glorificar al Señor. Todo estilo de vida tiene que hacer eso. Amén. Realmente una cosa que Josué tenía en cuenta en sus decisiones era el honor del carácter de Dios. Al igual que Moisés, él aprendió de él, de un hombre comprometido con la obra de Dios. Y nosotros como pueblo tenemos esa misma comisión, ese mismo propósito de llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo. Y al igual que sucedía con Israel, el fracaso de esta comisión también sería el fracaso del plan de la redención. Pero nosotros agradezcamos a Dios que Él juró por su propio nombre que va a realizar este, este plan, Él va a cumplir este propósito en su pueblo. Quiero sencillamente terminar leyendo lo que dice en la matutina Exaltada a Jesús el 10 de noviembre. Dice, los que se asocian íntimamente con Dios pueden no ser prósperos en las cosas de esta vida. A menudo pueden pasar por pruebas y aflicciones muy severas. Y menciona a José cuando es enviado a Egipto, a David siendo perseguido, a Job en sus dificultades, a Daniel echado al pozo de los leones. Y así muchos ejemplos. El mismo Jesús siendo crucificado, Esteban siendo apedreado, Pablo muriendo decapitado, etcétera, etcétera. Y termina así esta parte que quiero leer. Estos ejemplos de inquebrantable confianza humana en la fuerza del poder divino constituyen un poderoso testimonio para el mundo acerca de la fidelidad de las promesas divinas, de su constante presencia y de su gracia sustentadora. Ciertamente Josué fue testigo del poder de Dios que tienes si es que el pueblo se coloca en armonía con su voluntad.
Y nosotros creemos de que Dios en este tiempo va a cumplir su propósito. Son años y años que el pueblo de Dios no está consiguiendo llegar al estándar que Dios quiere. Pero nosotros creemos de que va a haber un pueblo sometido al Señor, dispuesto a ser quebrantado, no solamente por sus propios pecados, sino también por los pecados del pueblo, y siendo así humillados delante de Él, van a rogar para que Dios envíe su Espíritu Santo, y así el mundo sea alumbrado con el conocimiento de Dios. Ese es el propósito que Dios siempre quiso para su pueblo. Israel infelizmente fracasó, pero ahora nos encontramos nuevamente en la misma situación. ¿Será que estaremos dispuestos? Porque no tengamos duda, porque la palabra de Dios lo ha dicho. Así que, haciendo esta invitación a que nos podamos unir a esa gran comisión, nosotros deseando también de que el estudio de esta lección haya sido de mucha bendición para ustedes, nosotros nos despedimos, esperando también de que ustedes puedan decidir dejar todos estos impedimentos, cualquier pecado, cualquier dificultad, en las manos del Señor, y que al final nos conduzca para ese lugar mejor. Que nos despedimos con esas palabras y nos vemos hasta la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.